Y para una seguridad vial es importante reunir condiciones, primero el conductor y después el vehículo. Bueno, vamos a ver las condiciones que debe reunir el conductor. Primero la condición psicofísica. Si bien la ley de tránsito establece que las personas que van a circular por la vía pública deben estar en perfectas condiciones psicofísicas, es un elemento esencial para la convivencia en el espacio compartido. El estado general de la persona afecta de manera directa la calidad de los desplazamientos y comportamientos. Imaginémonos, por ejemplo, que vamos conduciendo un vehículo sin tener horas de descanso necesarios, luego de una jornada laboral de 8 o 10 horas. ¿Cuál puede ser nuestro estado general en la conducción? ¿O que estamos tomando algún medicamento que nos provoca, por ejemplo, somnolencia, pesadez? Para poder conducir en las vías de circulación es necesario que los reflejos estén presentes, que la capacidad de atención y reacción estén alertas de manera permanente, lo cual permitirá conductas más seguras en el tránsito. La mayor o menor capacidad determinará la probabilidad de ocurrencia o no de incidentes viales, frenadas bruscas, maniobras intempestivas, etc. A continuación veremos algunos de los factores que pueden afectar las óptimas condiciones psicofísicas necesarias para desplazarse por la vía pública y que pueden ser productoras de accidentes. Bueno, vamos a ver los factores que afectan a la conducción. Primero, y diría yo el más importante, es el sueño. Según numerosos estudios llevados a cabo, el sueño se encuentra entre las 5 primeras causas de accidentes con víctimas. La necesidad de dormir es una de las necesidades primarias más importantes que tiene el ser humano. Si no se duerme nada o se duerme lo suficiente, el organismo reacciona con toda una serie de desajustes, muchos de los cuales son altamente peligrosos para el conductor. La acumulación de horas de vigilia afecta negativamente a la capacidad de reacción y dificultad de mantenerse atento a la conducción. Los efectos inmediatos son la disminución de los reflejos, los músculos se relajan, llegando incluso a veces a producir leves temblores en las manos y en las piernas. Otro de los efectos de la falta de sueño es la disminución de la agudeza visual, provocando una visión borrosa y potencia una mayor fatiga y cansancio ocular. Uno de los efectos más negativos de la falta de sueño al volante es la aparición de los llamados microsueños. Estos son una defensa del organismo por no dormir y que hacen que durante un brevísimo lapso de tiempo se pierda la conciencia respecto del camino, señales u otros vehículos. Suelen aparecer en aquellos conductores que conducen durante muchas horas y duermen poco. Son los causantes en muchos casos de accidentes que no tienen una explicación clara y que se producen en tramos rectos con salida de la vía. Algunos factores inciden negativamente en el sueño, como es la apnea del sueño, que consiste en múltiples despertares nocturnos que tienen como resultado un sueño entrecortado y la somnolencia durante todo el día, debido fundamentalmente a trastornos respiratorios durante el sueño. Por eso se recomienda que antes de iniciar un viaje se descanse adecuadamente y durante el viaje se realice paradas frecuentemente, como máximo cada 2 horas, y se realice ejercicios de estiramiento de piernas y brazos. Mantenga el habitáculo ventilado, no realice comidas abundantes y mucho menos beba alcohol en las mismas. Recuerde que el café es un estimulante, pero que tiene un efecto temporal, pero luego el cansancio acumulado será mayor. Si viaja acompañado, mantenga una conversación con los restantes ocupantes del vehículo y evite oír música relajante. En cualquier caso, el primer síntoma de somnolencia deténgase inmediatamente, de preferencia en un lugar donde no resulte molestado, y si puede ser habitado, procure dormir unos minutos a veces. Unos pocos minutos permiten una recuperación rápida. Otro tema que también afecta a la conducción es la fatiga. La fatiga tiene una estrecha relación con el sueño. Algunos investigadores consideran que más del 40% de los accidentes están estrechamente relacionados con la fatiga.
La fatiga puede estar motivada por una intensa actividad física o una mezcla de actividades físicas o intelectual, pero también puede ser una fatiga mental como consecuencia de una fuerte tensión emocional o de trabajo intelectual intenso. Algunos síntomas de la fatiga pueden vislumbrarse con antelación, como puede ser cambios corporales que se traducen en continuos movimientos y cambio de postura, así como parpadeo constante, sensación de pesadez en la cabeza, cefaleas, refregarse la cara, estirarse, etc. Se puede observar torpeza, cierta dificultad para mantener y concentrar la atención, menor número de correcciones de dirección, aumento en el tiempo de reacción a la respuesta, y etc. Pero también la fatiga produce síntomas como el aburrimiento, la ansiedad, la inestabilidad, una mayor aceptación del riesgo y sentimientos de agresividad. Todos estos síntomas aumentan progresivamente en frecuencia e intensidad conforme el conductor se aproxime a su destino. Hay que tener en cuenta que los efectos de la fatiga son especialmente peligrosos en las últimas horas de conducción de la jornada laboral. Si se conduce de noche, es recomendable ir siempre bien descansado. La franja horaria de 3 a 6 es especialmente peligrosa, ya que suele aparecer la combinación de la fatiga-sueño. Para evitar el cansancio es recomendable hacer paradas cada 150 o 200 kilómetros, o bien cada hora y media, y pasear durante 15 minutos a la vez que se realiza ejercicio de tipo moderado. Es conveniente beber frecuentemente con fin de evitar la deshidratación, pero no bebidas alcohólicas y gaseosas. Tener el coche ventilado y evitar posturas incómodas al volante y siempre llevar ropa holgada. Los últimos kilómetros del trayecto suelen dar lugar a la aparición de la fatiga, por lo que conviene extremar las precauciones en esos casos. También el consumo de medicamentos y estupefacientes. Medicamentos y drogas también son a veces causantes de accidentes. Todas las drogas dificultan enormemente la capacidad de conducir. Los medicamentos a veces tienen efectos indeseables en las personas que lo consumen y algunos son claramente adversos para la conducción por los efectos secundarios que ellos tienen. Generan somnolencia, sedación, mareos, vértigos, convulsiones, alteraciones en la percepción visual y disminuye la habilidad del conductor y su capacidad de reacción. Según determinadas investigaciones internacionales, entre un 4 y un 8% de los accidentes de tránsito se deben a maniobras incorrectas del conductor cuyo origen está en reacciones directas o determinadas por medicamentos. Si se toman medicamentos, es aconsejable leer detenidamente los prospectos, incluso avisar al médico cada vez que se recete un medicamento sobre sus hábitos como conductor. De todos los medicamentos susceptibles de ser recetados, los psicofármacos son las sustancias que pueden tener efectos más perjudiciales para los conductores. Las drogas pueden tener efectos similares a los medicamentos. Son sustancias capaces de alterar el comportamiento de los individuos, produciendo en ellos un estado de dependencia física y psíquica que dificulta enormemente la conducción. Producen generalmente efectos euforizantes y estimulantes. Cuando el consumidor de una droga deja de consumirla durante algún tiempo, aparece lo que se llama síndrome de abstinencia. Se produce una serie de alteraciones en el comportamiento y fisiológicas que pueden resultar peligrosas como el propio efecto de la misma droga. El consumo de alcohol produce alteraciones físicas y psíquicas que perjudican gravemente a una conducción segura. La alcoholemia es el grado de alcohol que se tiene en la sangre y se mide en gramos de alcohol por litros de sangre.
Una vez consumida cualquier bebida alcohólica, la absorción del alcohol en el estómago y en el duodeno es bastante rápida, fundamentalmente si el estómago está vacío, si la bebida tiene alta graduación, si está gasificada o si se consume caliente. Cuando el alcohol ingresa al torrente sanguíneo, impregna todo el organismo, incluido el cerebro, y el conductor empieza a tener problemas. Son muchos los efectos que produce el alcohol. Por ejemplo, alteraciones en el comportamiento, incremento de las infracciones, alteración en el tiempo de reacción, deterioro y alteraciones en el funcionamiento sensorial, trastornos y alteraciones psicomotrices, cambios en el nivel de activación alerta, disfunciones en la percepción. Todos los conductores de vehículos están obligados a someterse a pruebas de alcoholemia. Igualmente, todos los usuarios de la vía que estén implicados en algún accidente. La prueba se realiza mediante la verificación del aire expirado mediante alcoholímetros oficialmente autorizados y homologados. Si bien la prueba practicada al conductor alcanza los límites permitidos de alcohol en sangre, o aún sin alcanzar estos límites, el funcionario observara, por ejemplo, signos evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebida alcohólica, se realizará una segunda prueba para una mayor garantía de los resultados. Entre una prueba y otra deben mediar al menos 10 minutos. El conductor puede exigir que estos índices de alcoholemia sean contrastados mediante un análisis de sangre. Si el resultado de las pruebas de los análisis dieran resultados positivos, se podría proceder a la inmediata inmovilización del vehículo. También podría inmovilizarse el vehículo en caso de que el conductor se negara a efectuar las pruebas de detección de alcoholemia. Acá ustedes pueden ver, hay una tabla donde da los efectos del alcohol en función del grado de concentración de alcohol en sangre. Por ejemplo, si tenemos 0,5 a 0,8 miligramos de alcohol por litro de sangre, estamos en lo que se llama zona de alarma, no tenemos muchos efectos, los efectos son aparentes, los tiempos de reacción son más lentos, las reacciones motrices se encuentran perturbadas y tiene cierta sensación de euforia el conductor. De 0 a 8 a 1,5, los reflejos son cada vez más perturbados, embriaguez ligera, pero ya aparente, disminución de la tensión, conducción peligrosa. De 1,5 a 3 miligramos de alcohol por sangre, la embriaguez ya es neta. Vista doble, actitud titubeante, hay una conducción sumamente peligrosa. De 3 a 5 miligramos por aire, la embriaguez profunda y ya la conducción es imposible. Y más de 5 ya es una situación que atenta contra la vida misma, porque puede inducirnos a coma e incluso hasta puede llegar a ser mortal. Vamos a ver en estos gráficos, se muestra cómo cómo se ingresa al organismo el alcohol. Cuando se ingiere el alcohol, el mismo va al estómago. El alcohol pasa a través del tubo digestivo, llega al estómago y allí se absorbe el 20% del alcohol ingerido. Luego en el intestino delgado se completa la absorción. La sangre de alcohol circula por el cuerpo y llega al cerebro, donde genera las alteraciones, o sea, en todo el sistema nervioso central, ¿no es cierto? ¿Cómo se elimina el alcohol? El alcohol se elimina a través de la metabolización, o sea, el encargado de metabolizar el alcohol es el hígado. Los riñones recolectan las sustancias resultantes que son filtradas y luego enviadas a la vejiga. Allí se almacena la orina, lógicamente que por efecto de alcohol es más abundante que lo normal, y luego será eliminada.
Una mínima parte se elimina con la exhalación. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los principios de conducción que me permiten hacer un manejo seguro con la posibilidad de reducir al mínimo el hecho de tener un accidente. Entre estos principios el más importante es el manejo defensivo. Actualmente se aplican las técnicas de manejo defensivo a fin de promover una conducción segura en todas las personas, tendientes a disminuir la cantidad de incidentes viales y sus consecuencias. Estas técnicas apuntan especialmente a la adopción de determinadas conductas y comportamientos bien definidos. Especialmente se trata de ser cuidadoso, respetuoso de las normas, previsor de los posibles comportamientos de las demás personas que utilizan el espacio público. El manejo defensivo ha sido planteado para ayudar a ser un mejor conductor y más seguro. La conducción segura requiere la adopción de una actitud en el manejo de un vehículo motorizado conocida como manejo defensivo. El conductor defensivo no es ni un temeroso ni un sobreprecavido, sino alguien que está decidido a tomar precauciones razonables, muy superiores a las que dictan las leyes, para evitar percances en el tránsito. El objetivo final no es ni más ni menos que el de salvar vidas, incluso la propia. Estos consejos son aplicables a cualquier tipo de vehículo, sea particular, de transporte o de cualquier peso. Un manejo perfecto significa terminar cada viaje sin accidentes, sin violaciones de tránsito, sin abusar del vehículo, sin demorar excesivamente en los horarios y sin descortesías. Implica habilidad para conducir un vehículo automotor de forma de no verse envuelto en un accidente evitable. La mayoría de los accidentes se pueden evitar mediante la acción de uno o de ambos conductores afectados, aun cuando estos a veces traigan aparejado el ceder el paso a otro conductor, aunque no le correspondería por derecho. El manejo defensivo constituye un enfoque del arte de conducir, el que, al ser aplicado, puede reducir las posibilidades de verse envuelto en un accidente automovilístico. Manejar defensivamente significa conducir de manera tal que se eviten accidentes a pesar de los actos de otros o de la presencia de condiciones adversas para el conductor. Como conductor defensivo, aprenderá a ceder un poco para acomodar su comportamiento de manejo a los actos inesperados de otros conductores o de peatones inclusive, a los inciertos y siempre cambiantes factores de la iluminación, del clima, del camino, de las condiciones del tránsito, del estado mecánico del vehículo y hasta del propio estado anímico. Ahora vamos a ver cuál es la fórmula para la prevención de accidentes. Para poder lograrla se necesita saber aplicar la fórmula estándar de la prevención de accidentes, la cual consiste en 3 etapas interrelacionadas. Primero, ver el peligro. Piense acerca de lo que pasa o de lo que podría pasar tan anticipadamente como sea posible a la situación que deberá afrontar. Nunca suponga todo saldrá bien. Segundo, conozca la defensa. Existen formas definidas para hacer frente a las situaciones específicas. Apréndalas bien, para que pueda aplicarlas cuando se presente la ocasión. Actúe a tiempo. Una vez que ha visto el peligro y que conoce su defensa, para evitarlo, actúe. Nunca adopte una actitud de esperar a ver. Otra cosa muy importante es ver y ser visto. Una de las reglas fundamentales a la hora de circular al mando de un vehículo es ver y ser visto. Se considera que es una de las medidas más importantes que reducen en un gran número la cantidad de accidentes viales. Todo tipo de maniobra que se va a realizar implica la utilización de los elementos mecánicos o manuales de señalización y la prevención y precaución respecto a los demás vehículos que circulan. Para realizar un giro, un adelantamiento, un cruce de intersección, es necesario ver. O sea,
observar a los demás usuarios de la vía en la vía de circulación, utilizando los espejos retrovisores y la visibilidad propia, y ser visto por lo demás, por lo cual debemos señalizar, indicar, manteniendo una posición adecuada en el carril, acorde al tipo de maniobra a efectuar. Observar la circulación que me rodea, los vehículos que se acercan, los peatones y o ciclistas, motociclistas que se encuentran en el camino, son las mínimas medidas de seguridad que se deben poner en práctica para ser un conductor defensivo, ya que ello me permitirá tener un panorama completo de los posibles riesgos. Punto ciego. Hay una zona que no es posible ser visto por el conductor del vehículo que lo antecede, que se denomina el llamado punto ciego, que se muestra en las figuras que están mostradas en la presentación, está sombreada. En esos puntos a veces la persona que va adelante no nos ve si nosotros estamos dentro de esos conos de sombra. Las medidas a tomar respecto al punto ciego es señalizar con luces la maniobra, realizar giro, adelantamiento, etc. O sea, nosotros siempre anticipar lo que vamos a hacer para que la persona pueda percibir lo que está dentro de nuestro punto ciego, pueda percibirlo. En un adelantamiento, tratar de superar esa zona lo antes posible para evitar ser colisionado por otro vehículo que no lo ha visto. Utilizar los espejos retrovisores para reducir el ángulo del punto ciego, o sea, tenerlos bien puestos a los retrovisores. Mantener una distancia de seguimiento segura, lo que permitirá ser visto por los otros conductores. No realizar maniobras imprevistas o introspectivas que no puedan ser observadas por los otros y generen riesgo de colisión. Llevar en forma permanente las luces bajas encendidas, que especialmente en la ciudad de Mendoza son obligatorias. Bueno, la velocidad. La velocidad de circular se encuentra establecida por la velocidad genérica correspondiente a cada tipo de vía y por la velocidad reglamentada mediante las señales que modifican la anterior. En la mayoría de los accidentes que ocurren en la Argentina, la velocidad no es la causa única de los mismos. Esto ocurre porque se violan prioridades de paso y de uso de vías. Sin embargo, hay que reconocer que a mayor velocidad el accidente es más grave. Cuando la velocidad es la causa exclusiva del accidente, estamos en presencia de una infracción, distinguiéndose en este caso dos tipos: no respetar los límites máximos establecidos y segundo, circular a velocidad excesiva o peligrosa para los que exigen las condiciones existentes en el momento. No adoptarlas a ellas supone circular a velocidad inadecuada. Dentro de los límites permitidos, la velocidad ha de ser adecuada a las situaciones de tránsito. La falta de esta adecuación suele ser la causa más frecuente de accidentes graves, pues a mayor velocidad, mayor será el riesgo de accidentes, por lo que a mayor velocidad, mayor será la distancia de reacción, mayor es la distancia de frenado, mayor la distancia de detención, mayor habrá de ser la distancia de seguridad y la anticipación para prever las maniobras. Ahora vamos a ver el tema de la velocidad y la violencia de impacto. Todo vehículo en movimiento acumula una energía cinética, o sea que es la energía del movimiento, o sea el impulso que un vehículo recibe del motor que lo pone en movimiento, que está en función del peso y de la velocidad. De forma que si se multiplican por 2 la velocidad, la energía cinética se multiplica por 4. Es decir, la energía cinética es directamente proporcional al peso del vehículo y al cuadrado de la velocidad. Así, con relación a 30 km por hora, la violencia en impacto será 4 veces mayor si se circula a 60 km por hora, 9 veces mayor si se circula a 90 km por hora
y 16 veces mayor si se circula a 120 kilómetros por hora. Para detener el vehículo es preciso eliminar la energía cinética acumulada, lo que hace normalmente a través de los frenos. Si en lugar de frenar se produce un choque violento, por ejemplo, contra un árbol, la energía cinética acumulada desaparece en fracciones de segundo, dependiendo de la violencia del impacto y demás secuelas del accidente de la velocidad. La velocidad de los vehículos suele expresarse en kilómetros por hora, pero como los obstáculos suelen encontrarse a pocos metros y las decisiones hay que tomarlas en poco tiempo, lo más importante es saber cuántos metros se recorren en un segundo y cómo es la violencia del choque. Comúnmente se entiende que el impacto contra el obstáculo de un coche que circula a unos 90 kilómetros por hora equivale a la caída del mismo desde una altura de 31 metros. Vamos a ver cuál es el tiempo, la distancia del tiempo de reacción. Para prevenir la violencia del choque de una colisión es necesario saber también la distancia recorrida en un segundo o en 3/4 de segundo, que es el tiempo que normalmente transcurre de que el conductor observa un obstáculo hasta que pone el pie en el freno, o sea, el tiempo de reacción que nosotros tenemos. No olvidemos, sin embargo, que este tiempo no es igual en todas las personas, ni es igual siempre en la misma persona, pues depende de las circunstancias que lo rodean, como son la fatiga, la somnolencia, las precauciones, las bebidas alcohólicas, etcétera, 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 que prolongan más de lo normal a veces el tiempo de reacción. En este cuadro que vemos acá, figuran los metros aproximadamente que se recorren en un segundo y en 3/4 de segundo a la velocidad que también se cita. Por ejemplo, a 20 kilómetros por hora, nosotros si frenamos recorremos 5 metros. A 3/4 de segundo, que es el tiempo de reacción, recorremos 4 metros. Ahora, a 150 kilómetros por hora, en un segundo frenando recorremos 45 metros. Y reaccionamos, de acá que reaccionamos, tomamos la decisión a aplicar el freno, etcétera, por el obstáculo, ya hemos recorrido 30 metros. O sea que antes de frenar, para evitar, o sea, para no colisionar con el obstáculo, nosotros hemos recorrido 30 metros. Una fórmula aproximada para saber los metros recorridos durante el tiempo de reacción de un segundo es multiplicar por 3 la decena, o sea, la segunda cifra, de la velocidad. Así, si circulamos a 40 kilómetros por hora, será 4 por 3. A 70 metros será 7 por 3. Es una manera práctica que tenemos para saber, ¿no es cierto?, los metros recorridos durante el tiempo en función de la velocidad. Distancia de frenado. Bueno, distancia de frenado. La distancia de frenado es el espacio que recorre el vehículo desde el accionamiento del freno hacia su detención total. La distancia de frenado depende de 3 factores esencialmente. De la carga del vehículo, pues si va cargado hay que eliminar más energía cinética y se prolonga la detención. De la adherencia, pues si esta no es buena y las ruedas se bloquean, la distancia de frenado se alarga. Y de la velocidad, esencialmente, habíamos dicho anteriormente que la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad. Lógicamente que en la medida que tenemos que detener energía cinética, hay que la velocidad lo afecta al cuadrado. Estas distancias se alargan generalmente al doble cuando la adherencia no es buena, ya sea por el estado de la calzada, ya sea por el estado de los neumáticos, o puede ser hasta 10 veces mayor en calzadas muy deslizantes, por ejemplo, como causas como el hielo. La distancia de detención. La distancia de detención es la suma de la distancia recorrida durante el tiempo de reacción, o
sea, de la persona, más la distancia de frenado. Se compone pues de dos factores. La suma de ambos da un resultado que se llama distancia de detención. La distancia de detención depende de la velocidad a la que circulamos, de la configuración de la calzada, ya sea llano, rampa, pendiente, de las condiciones meteorológicas y tipo de pavimento, del estado de los frenos, de la adherencia de los neumáticos, del tiempo de reacción del conductor y de la pericia del mismo. Por eso es muy difícil establecer cifras exactas sobre la... Bueno, se muestra una tabla que nos da las distancias de frenado y de detención en función de la velocidad y de la calidad de calzada que tenemos, a los fines de estimar que a la medida que aumenta la velocidad, lógicamente aumenta de una manera bastante importante la distancia de frenado, siendo suponiendo que sea el tiempo de reacción el mismo para uno u otro caso. Conducción ante condiciones adversas. La conducción nocturna, a pesar de que en la noche conducen menos personas, en ese horario suceden más accidentes que en el día. Al caer la tarde y durante la noche ocurren aproximadamente el 80% de los accidentes registrados durante las 24 horas. Si bien es cierto que no es lo mismo conducir de día que de noche, hay conductores que no se dan cuenta de esta diferencia y conducen en la noche en la misma forma que lo hacen durante el día. Básicamente la conducción nocturna depende esencialmente de la velocidad, la visibilidad del conductor y la iluminación. La velocidad debe mantenerse a la mitad de lo que se usa en el día y si está lloviendo debe reducirse aún más dentro del proceso de adaptación. La velocidad debe estar en relación con el alcance del cono de luz, o sea, lo que alcanza a iluminar mis focos, y el tiempo en que se tarda en recorrer ese espacio. La visibilidad. En la noche se ve el 50% de lo que puede verse en el día. Los peatones se ven menos en la noche, especialmente si no llevan ropas claras. Si usted tiene problemas de visión, nada más que de noche, esto significa que usted debe abstenerse a conducir en la noche, puesto que padece de ceguera nocturna. Evite mirar directamente al lado izquierdo cuando venga otro vehículo en el sentido contrario que traiga las luces altas y largas. Así usted no será deslumbrado o encandilado, lo que provoca una pérdida momentánea de la visión que dura fracciones de segundo, conocida como el tiempo de recuperación. Este tiempo en personas jóvenes es muy corto, en tanto que para las condiciones, para los conductores entrados en años, es mucho mayor. No debe perderse la vista que durante el tiempo de recuperación el vehículo está en movimiento, lo que constituye un eminente peligro. La iluminación. La iluminación del vehículo es importante. Usted debe indicar su presencia en el camino en todo momento circulando o bien estacionado. La conducción nocturna implica un riesgo 3 veces mayor que la conducción diurna. A continuación se enumeran algunas características de la visión nocturna. La visión nocturna precisa un tiempo de adaptación entre 5 y 7 segundos para conseguir un 95% de la capacidad visual. Existe una limitación de la percepción, se produce una disminución de la agudeza visual, se aprecian peor los obstáculos y se perturba el sentido cromático. Existe una limitación del campo visual ajustándose a la zona iluminada solamente. Las luces del vehículo deben iluminar eficazmente una zona de 100 metros como mínimo con el alumbrado en la carretera y 40 metros en los cruces, o sea, tiene que tener una visión hacia adelante y una visión periférica en el caso de los cruces. Existen unos factores que incluyen
que influyen muchísimo en la capacidad visual nocturna, tales como la edad, la fatiga, el alcohol, las drogas, enfermedades, limitaciones visuales, etc. Para ver bien, durante la noche es necesario tener una buena visibilidad. Ello exige que los cristales del parabrisas, de las ventanillas y de la luneta posterior estén siempre muy limpios, con el fin de evitar los reflejos producidos por las luces de los otros vehículos. Disponer de una buena iluminación, lo que exige mantener permanentemente limpio los cristales de los faros y el buen estado de funcionamiento y reglaje del alumbrado del vehículo para, al hacer uso del mismo, no deslumbrar a los demás y conseguir que la zona iluminada sea la correcta y adecuada. La circulación nocturna suele ser más fluida por la menor intensidad de tránsito. Esto hace que el conductor tienda a aumentar la velocidad y con ello el peligro y riesgo de accidente. Al conducir de noche supone que la fatiga aparecerá más rápidamente y con ella, incluso sin ella, el sueño, en razón de que son las horas que habitualmente nosotros tenemos destinadas al sueño. Pueden aparecer como síntomas dolores o cansancio en los hombros, pesadez en la cabeza o picor en el cuero cabelludo, teniendo a la vez en los ojos sensación de lagrimear o como de tener el cuerpo extraño. Debe recordarse que lo único que se puede hacer ante la aparición de estos síntomas es descansar o dormir. Recuerde que debe bajar las luces al cruzar con otro vehículo o bien cuando usted lo sigue. Las luces de un vehículo deben estar bien alineadas. Las luces altas se usan cuando se conduce en una ruta abierta y no hay vehículos cerca. Aún con buena iluminación, usted debe de reducir la velocidad. Recuerde utilizar luces bajas cuando tenga de frente a otro vehículo o circule por la ciudad o cuando esté siguiendo a otro vehículo. Conducción con viento. Una de las situaciones en donde debemos tener mayor cuidado es en los adelantamientos a vehículos pesados, dado que los mismos nos cortan el viento y cuando salimos de su zona de influencia, si no estamos atentos a estas circunstancias, podemos llegar a sufrir un fuerte movimiento que desemboca en un posible accidente. Otra circunstancia en la que debemos prestarle suma atención es cuando circulamos por zonas arboladas, dado que las mismas generan el mismo efecto que los vehículos pesados de cortar el viento. Al finalizar la zona forestada nos podemos encontrar con situación de viento cruzado produciendo el despiste del vehículo o la invasión del otro carril contrario, con el consiguiente riesgo que eso significa. Por este motivo debemos observar e identificar correctamente la ruta, banquinas y entornos, dado que nos permite estar atentos para poder afrontar bien la situación de este estilo. El viento, cualquiera sea su dirección, supone una variación notable en el consumo de combustible. Pero lo que más afecta a la seguridad vial es su influencia negativa al actuar, o sea, la fuerza del viento, sobre la carrocería, tendiendo a desplazar el vehículo, provocando una cierta deformación del neumático para corregir estas trayectorias y en caso de las curvas, aumentando la inclinación de la carrocería si se gira hacia el lado del que procede el viento con una mayor transferencia de pesos. ¿Qué debemos hacer ante estas situaciones? Bueno, en todos los casos que haya viento hay que disminuir la velocidad según sea la fuerza del viento. Al reducir esta velocidad y circular más despacio, el propio peso del vehículo permitirá que éste se asiente y se agarre más al suelo. Hay que corregir las desviaciones para mantener la trayectoria del vehículo. Se conseguirá sujetando con firmeza el volante, pero sin rigidez, tirando de él contra el viento. Prever posibles acciones del viento puede ocasionar y tal vez sorprendan al conductor, como por ejemplo desprendimiento de piedras,
de tierra, de árboles, etc. Cerrar bien todas las ventanillas, impidiendo que el viento penetre y se arremoline en el habitáculo del vehículo. Si se circula arrastrando un remolque, se deberá aún más reducir la velocidad para ganar estabilidad y seguridad. Con tiempo seco, el viento a veces arrastra polvos y partículas en suspensión, pudiéndose formar una especie de nube que dificulta la visibilidad, las tormentas de tierra que se llaman. Si fuera necesario, el conductor debería accionar el limpiaparabrisas y el lavaparabrisas para que esta forma mejorar siempre la visibilidad. La lluvia constituye un verdadero y grave problema para el conductor y es una de las condiciones adversas contra la cual tienen que enfrentarse durante la conducción. Según las estadísticas de las investigaciones de accidentes de tránsito efectuadas, el 72% de los siniestros que se producen con lluvia ocurren durante los primeros 30 minutos desde que comienza a llover. Esto en parte se debe a que muchos conductores no adaptan su forma de manejo a las variaciones de adherencia y a las condiciones que impone el tránsito en cada momento. Para mantener los márgenes de seguridad en todo instante, resulta imprescindible verificar continuamente todos los factores que influyen en la conducción, acomodando la velocidad y la actitud según los requerimientos de exigencia. Al caer la lluvia sobre la calzada, ésta se encuentra en las peores condiciones de adherencia, por lo que el polvillo que contiene al mojarse forma una delgada capa resbaladiza que imposibilita controlar el vehículo si se transita con una velocidad inadecuada. Cuando el pavimento se encuentra mojado, la distancia de frenado es más larga. Según el estado del pavimento, puede llegar a ser el doble que el correspondiente a la calzada seca. Pero además, las condiciones de maniobrabilidad del vehículo para esquivar un obstáculo disminuyen considerablemente, pudiendo perderse el control de la trayectoria fácilmente. En tal circunstancia, no observe cuál es la velocidad máxima permitida en esa vía. Concéntrese en cuál es la velocidad adecuada que le garantice llegar a su destino. Cuando comienza a llover, al caer las primeras gotas, se forma sobre el parabrisas una delgada película con el polvo y el hollín que se ha depositado sobre los cristales. Esta película no nos deja ver bien. Y por un momento, los limpias parabrisas son incapaces de poder normalizar esta situación. Durante una lluvia persistente y fuerte deben extremarse las precauciones, puesto que las escobillas no pueden mantener una buena visibilidad. No puede verse con claridad. ¿Qué hacer? Mantener bien limpio el parabrisas. Cuidarse del vehículo de adelante y el de atrás. Reducir la velocidad y encender las luces aún de día. No para que usted vea, sino para que lo vean. Al caer las primeras gotas de agua sobre la vía, forman una masa con extremo deslizante, una capa altamente resbaladiza, sobre el cual se pierde la adherencia de los neumáticos. Cuando el piso de la calzada o vía está mojado, hay mucho más probabilidades de patinar que cuando está seco. Con neumáticos en buen estado, la pérdida de adherencia puede llegar hasta un 50%. De ahí la importancia de andar siempre con buenas cubiertas. A ver, vamos a hacer otras consideraciones respecto de la lluvia. Como en el caso de la niebla, el agua disminuye la adherencia y mezclada con arenilla, partículas de caucho, restos de gasoil, forma un lodo fino particularmente resbaladizo. La velocidad a mantener dependerá de los neumáticos, de la calzada y de la lluvia. Los canales de drenaje del neumático y sobre todo su profundidad determinará la capacidad de evacuación del agua y con ella la adherencia del neumático. Disminuye la velocidad para que el conductor con la lluvia, con el empañamiento más o menos parcial de los cristales por el agua que despiden los coches.
Medidas que el conductor debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos. O sea, ¿cuáles son? Mantener siempre los neumáticos en buen estado, presión correcta, dibujo adecuado. Comprobar con frecuencia durante la marcha si los frenos responden. Frenar con suavidad, progresivamente y a pedaleadas cortas y no de manera brusca. Frenar con más antelación de lo que lo haría en condiciones normales. Aumentar la distancia de seguimiento o seguridad. Tener precaución en relación al fenómeno de hidroplaneamiento, o sea, que se vaya deslizando el vehículo. Reducir la velocidad. Ante la presencia de charcos de agua en la calzada, si es posible evitar pasar por ellos, evítelo o modere su velocidad al pasarlo. No olvidar que un charco seguramente esté formado sobre un bache. Peligro por las salpicaduras que puedan ocasionar a los demás usuarios también. Medidas que el conductor debe adoptar para mejorar la visibilidad. Conducir con las luces encendidas. Encender la luz de niebla, tanto la delantera como la posterior, si la lluvia es intensa. Limpiar y mantener siempre limpios los cristales de todas las luces. Accionar el limpia y lava parabrisas. Poner aireación y luneta térmica para eliminar el vaho. Adecuar la velocidad a la zona de visibilidad. Prevenir con suficiente antelación las salpicaduras de agua sucia y barro que se producen al cruzar con otros vehículos, al adelantarse o ser adelantados, y en especial cuando se trata de camiones o autobuses. La nieve. Cuando caen los primeros copos de nieve, la conducción es tan peligrosa que cuando caen las primeras gotas de agua. Si bien existe mayor peligro al tratarse de agua helada, con las consiguientes pérdidas de adherencia en los neumáticos. Además, las gotas de agua heladas son opacas, lo que se tiene una menor visibilidad y una mayor reflexión de la luz. En el caso de acumularse en el parabrisas, pueden impedir totalmente la visión. Cuando la nieve se congela o lleva un tiempo en la calzada y se ha endurecido y apretado, sus efectos son similares a los del hielo. La adherencia de los neumáticos se reduce notablemente y por consiguiente existe peligro de deslizamiento. Para ello, el conductor deberá adoptar las siguientes medidas. Primero, llevar a cabo una conducción muy suave, sin movimientos bruscos de dirección ni cambios repentinos en la palanca en relación de marcha. O sea, directamente poner una marcha y en esa marcha ir muy suavemente manejando. Manejar con neumáticos, mantener los neumáticos, en buen estado, ya sea de presión y de dibujo, mantener los frenos en buen estado, reglados y equilibrados, frenar siempre con suavidad, comprobar la eficacia de los frenos con frecuencia, en caso de necesidad utilizar cadenas, limpiar de vez en cuando la nieve acumulada en los guardabarros, ya que pueden afectar la dirección del vehículo y por lo tanto el control de la trayectoria, seguir la huella o rodadura dejada por otros vehículos y tener especial precaución en las curvas, entrar en ellas en una forma que no sea necesario frenar en su desarrollo, circular por la curva a una velocidad sostenida y con relación de marchas más altas, o sea, lo más liviano posible, que razonablemente puede usarse, manteniendo una presión tan leve y constante sobre el acelerador. Para mejorar la visibilidad, accionar el limpia parabrisas y el limpia luneta posterior, si el vehículo lo dispone, lógicamente, accionar el limpia parabrisas para facilitar que se derrita la nieve, detenerse cuantas veces sea necesario para retirar la nieve del parabrisas, de las ventanillas, faros, etc. En caso de nevada, seleccionar la luz delantera de la niebla, lógicamente que si el vehículo la tiene. En caso de fuerte nevada, seleccionar la luz posterior de nieve, también si el vehículo la dispone.
Si la nieve alcanza mucha altura o se hiela, podrá quedarse inmovilizado. No arriesgue y si debe parar, hágalo donde no entorpezca las máquinas quitanieves. Apague el motor y no salga si no existe un refugio cerca. El hielo es un elemento muy peligroso que hace que la calzada sea sumamente deslizante, convirtiéndola en una auténtica pista de patinaje donde la prudencia, la pericia y los reflejos del conductor se ponen a prueba, por lo que se deberá extremar las precauciones. En definitiva, se reduce, cuando no elimina, la adherencia, existiendo grave peligro de deslizamiento. Tras una helada nocturna, las primeras dificultades que el conductor encontrará serán, primero, arrancar el motor, porque puede estar todos los conductos de agua congelados. Segundo, quitar la partícula de hielo, o escarcha que cubran los cristales. Tercero, es muy importante no utilizar agua muy caliente para quitar la nieve o el hielo del parabrisas. Lo podría romper. Generalmente es importante tener, para las épocas donde hay, en los lugares donde hay mucho frío, usar anticongelante o alcohol. Para prever la existencia de hielo, se ha de tener en cuenta que con un tiempo frío y ambiente húmedo, la calzada puede estar helada y deslizante. Hay zonas de la calzada especialmente propensas al hielo, como son los lugares húmedos, los sombríos, porque no les da el sol, los badenes, los lugares próximos a las corrientes de agua, los puentes, pasos elevados y los situados bajos de ellos, etc. Generalmente esos son los lugares donde se produce hielo. La circulación lenta de los vehículos que preceden o circulen en sentido contrario pueden igualmente ser un indicio de la existencia de la calzada con alguna anomalía. También la circulación lenta y con cadena de los vehículos que circulan en sentido contrario o la existencia de vehículos parados a los que están quitando o poniendo cadena puede ser otro indicio que nos esté indicando que hay hielo en la calzada. Lo expuesto anteriormente para el caso de la nieve, lo que se acuerdan lo que hablamos de la nieve, es igualmente aplicable para el hielo. Hay que resaltar que cuando la calzada está helada, las distancias de frenado pueden aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal, por lo que se impone una mayor separación de los vehículos y una reducción de la velocidad, lógicamente. Si lo necesita, pise el pedal de forma muy suave. Ahora, si dispone de ABS, puede hacerlo a fondo, pero si dispone solamente de ABS. Si pierde el control del vehículo, no frene, levante suavemente los pies del acelerador e intente controlar el vehículo utilizando el volante y dirigiendo el mismo hacia la trayectoria que tome el vehículo para tratar de reconducirlo con extrema suavidad. Otra posibilidad está en la utilización de los neumáticos especiales, que son neumáticos para manejarse con mucho dibujo en hielo, o cadenas. Vamos a hacer una acotación en relación a las cadenas, que es importante que el conductor a veces se encuentra ante situaciones y debe saber. En ocasiones, la nieve o el hielo hacen muy difícil, cuando no imposible, la circulación con garantías de seguridad por determinados tramos de carretera o puertos de montaña. Ello obliga a exigir siempre el uso de cadenas para circular por ellos o cerrarlos a la circulación imponiendo desvíos en otros itinerarios alternativos mientras permanezcan las condiciones atmosféricas adversas. En otras ocasiones suele ocurrir que, aunque el conductor le parezca que la calzada tiene una capa de nieve que permite circular sin cadena, la autoridad o sus agentes obligan a usarlas. O sea, la gendarmería, la policía, por ahí le dicen, no, mire, use lo mismo cadena. Es obligatorio, si no lo pasa. ¿Por qué? Eso es debido a que, a pesar de ser cierto que el vehículo puede circular, normalmente, tan pronto como se efectúa una detención por cualquier causa,
La posterior reanudación de la marcha puede ser sumamente difícil de no llevar las cadenas puestas. Para evitar estas situaciones de peligro o que puedan generar un embotellamiento, es importante que lleven las cadenas para evitar esta situación. Más cuando tales situaciones suelen ocurrir en curvas, tramos inclinados u otros que es más necesaria la visibilidad y la seguridad. Se obliga a usar cadena aunque sea necesario en tramos y situaciones normales. Bueno, la niebla. La niebla son pequeñísimas gotas de agua en suspensión que disminuyen notablemente la visión. La luz, al atravesar el agua, se ve amortiguada en su paso por, o sea, la refracción, y además se producen unos reflejos o aureola de luz, que es la reflexión, que también dificulta la visión. Al incidir en las pupilas del conductor los rayos luminosos de sus propios proyectores. La humedad ambiente hace que se condense el agua en el parabrisas, faros, etc., con la que los problemas de visión siguen aumentando. La condensación del agua en la calzada también convierte a este en un espejo que le devuelve la luz emitida por los proyectores de los otros vehículos, además de considerable disminución de adherencia como consecuencia de esa humedad sobre la calzada. En caso de verse obligado a detenerse por falta de visibilidad, hay que tener en cuenta que las luces del vehículo pueden servir de referencia a otro usuario, por lo que si aquel está totalmente fuera de calzada, que lo que debe hacerse se mantendrán apagadas todas las luces, mientras que si se encuentra en la calzada deben mantenerse encendidas todas las luces que sean precisas para mejor advertir su presencia. La utilización de las luces de largo alcance puede ser desaconsejable a veces, o sea, porque aumenta la refracción y la reflexión, al producirse una mayor reflexión de luz. La luz de niebla de la parte posterior del vehículo solamente se utilizará en condiciones de extrema visibilidad, pues es una luz que deslumbra, genera mucho deslumbramiento precisamente para que pueda ser vista. Como se ve en las luces de posición, si las luces de posición se ven, no es necesario utilizar las luces de niebla. Con niebla detrás de otro vehículo siempre supone un mayor margen de seguridad. Al ser mayor la zona iluminada, porque nosotros utilizamos la luz del vehículo que va adelante y la luz que se dispone. Esto implica que vamos a tener menos tensión, menor fatiga, pues seguir la luz es más fácil que seguir el trazado de la calzada. La niebla es otro factor de alto riesgo. En tal situación no se detengan nunca sobre la calzada ni en la banquina. Si es posible, hágalo en una estación de servicio o en otro lugar seguro. Caso contrario, circule despacio y con las luces bajas de su vehículo encendidas, incluidas las balizas. Cabe destacar que la luz alta disminuye la posibilidad del conductor cuando las gotas de agua en suspensión devuelven gran parte de las de luz emitido. Vamos a ver el caso de la niebla humo, o sea, cuando la niebla se ve aumentada sus efectos por la presencia de humos o de polvo. Cuando la niebla se mezcla con el humo, que puede venir de una fábrica, de un quemado de pastizas, ¿no es cierto? Aumentan los efectos negativos de la niebla, o sea, estos se multiplican, y la conducción se hace sumamente peligrosa, cuando no decir que casi imposible, ya que la visibilidad puede llegar a ser prácticamente nula. El comportamiento a tener en cuenta por el conductor será el siguiente. Lo antes puesto sobre la conducta a seguir con los conductores en caso de niebla es válido también para los supuestos de niebla-humo. En los casos de nubes de humo o de polvo se utilizará al menos
una luz de corto alcance o de cruce, las luces delanteras de niebla o ambas. También se puede utilizar de largo alcance o de carretera. En los casos de nubes densas de polvo humo, también se podrá utilizar en la luz posterior de niebla si el vehículo las posee. La peligrosidad de la detención o parada en la calzada en situaciones de este tipo es importante. La falta de visibilidad puede provocar accidente. Si es inevitable parar en un banco de niebla, hay que hacerlo totalmente fuera de la calzada, adoptando todas las medidas de seguridad, señalización o lo que se disponga para por lo menos ser visto, pero siempre fuera de la calzada. El sol puede producir deslumbramientos o bien directamente o por reflejo, o sea, reflexión de luz. También puede producir una disminución de la agudeza visual por falta de luz al mantener la luz solar muy cerrada a la pupila y tardar de adaptarse a la falta de luz si se entra en una zona sombría, oscura o en un tono. O sea, la diferencia muy marcada de iluminación produce que se tarde la pupila en reacomodarse y genera, ¿no es cierto?, una disminución, apreciable la disminución por deslumbramiento. El sol es especialmente peligroso al amanecer y al anochecer, por encontrarse en un plano muy bajo o incidir los rayos directamente sobre el conductor. Un parabrisas limpio, unos anteojos adecuados, si ello fuera preciso, y un parasol pueden paliar sus efectos y ayudar al conductor, pero como en todo, es con su anticipación y su saber, hacer quien podrá evitar un accidente por tal motivo si, ante la posibilidad de tal eventualidad, disminuye la velocidad y utiliza los medios adecuados. Los rayos del sol pueden aparecer tras una montaña o un edificio, pero antes de que esto ocurra, el conductor sabe que el día es soleado y está observando que hay un resplandor importante detrás del elemento del obstáculo y puede actuar en consecuencia. ¿Qué consideraciones tener en cuenta? Ante todo, siempre cuando hay sol de frente, moderar la velocidad, porque se dificultan las reacciones. Orientar el parasol adecuadamente y si dispone de ellos, usar anteojos adecuados, anteojos ahumados. A veces será necesario detenerse para reponerse y recuperar la visión. Hay que mantener limpios los cristales para evitar que se disminuya mucho la visión. Bueno, anteriormente habíamos visto al conductor, las condiciones que afectaban al mismo, las condiciones de manejarse en condiciones adversas, y ahora nos vamos a centrar en qué condiciones tiene que encontrarse el vehículo para tener un accionar seguro en la conducción. En sí, en este cuadro podemos ver cuáles son las exigencias mínimas que tendría que tener un vehículo para estar en condiciones de circular. Un sistema de frenado que tiene que estar en condiciones y tiene que ser eficaz. Ahora por ley los nuevos vehículos salen con el frenado ABS, que aumenta muchísimo la eficiencia del frenado. La dirección debe estar en muy buenas condiciones, que lógicamente me permita no tenga ningún problema de contingencia que pueda perder el control del vehículo. Las ruedas o los neumáticos tienen que estar en buen estado, y un buen estado la suspensión, o sea que con mantenimiento preventivo cada tanto tienen que ir reemplazándose cuando ya dejan de cubrir su efecto, que eso hace a la estabilidad esencialmente del vehículo. En el caso de vehículos de carga o transporte de pasajeros, casas rodantes, etc., los dispositivos especiales que deben tener para que los mismos no generen un riesgo adicional, ¿no es cierto?, en cuanto a que no sean identificados o generen algunas circunstancias en el vehículo de arrastre que los provoca. Los dispositivos mínimos de seguridad que debe tener todo automotor para
circular son los siguientes: cinturón de seguridad y apoyacabeza, esencialmente por cualquier contingencia que pueda tener, ya sea de colisión, para golpes adelante y atrás, guardabarros, limpiaparabrisas, espejos retrovisores, bocina, vidrios de seguridad, o sea, los vidrios laminados, ¿no? Que, ¿no es cierto?, se fraccionen en pedazos muy pequeños y pueden explotar, parasoles, para el caso del sol, bandas retroflectantes, o sea que si está parado el vehículo y es iluminado por otro, se refleje, puertas, baúl y capot que no se abran inesperadamente, instrumental en condiciones, ¿no es cierto?, con tablero, velocímetro, indicadores de luz de giro, testigos de luz de alta, zona de fusibles, etc. Debe tener matafuego y baliza para cualquier contingencia. Elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad pasiva actúan sin intervención del usuario, reduciendo en caso de accidente los daños a ocupantes, peatones, animales o mobiliario urbano y vial que pueda verse involucrado en la colisión. Los tipos de choques más habituales son una colisión frontal, posterior, lateral, un vuelco o una colisión con un peatón. Existen también otros tipos, como son colisión con animal, inmersión del vehículo y salida de carretera, pero no representan un porcentaje tan elevado respecto de los anteriores. O pueden entenderse como que es una combinación de los anteriores. Cuando se producen golpes a poca velocidad, como en un estacionamiento o caravanas, intervienen de manera fundamental los paragolpes o parachoques también llamados, evitando daños al vehículo propio y al ajeno. También están diseñados para dañar mínimamente a los peatones en caso de atropello. En su diseño se utilizan formas redondeadas y sin aristas, y modernamente han aumentado su superficie, con lo que se reparte la fuerza del golpe sobre una gran área flexible gracias al empleo mayoritario de plásticos. El cinturón de seguridad es otro elemento que ha evolucionado de una manera indiscutible. De aquellos cinturones de banda se ha pasado a cinturones con doble mecanismo, por inercia y por inclinación. Cuando se produce un choque, se desencadenan unas fuerzas de deformación de la carrocería que permite que ésta sea la que absorba la inercia, evitando daños a los ocupantes. Esto se denomina deformación progresiva y controlada de la carrocería. O sea, el auto es como que se arruga absorbiendo y gastando toda la energía del choque y generando la menor influencia posible sobre el habitáculo. La utilización del cinturón de seguridad ha reducido drásticamente las consecuencias de los accidentes en los últimos años, incluso sin sistema de pretensores. Combinados con el airbag, ofrece una gran protección tanto al conductor como al acompañante. Se pretende que la parte delantera y trasera, la más afectada por las colisiones generalmente, se deformen transformando la inercia de choque en calor hasta llegar a la zona del habitáculo, o sea que se vaya gastando toda esa energía de tal manera que lleve la menor cantidad posible al habitáculo. El mismo debe mantenerse indeformable, evitando el daño en los ocupantes y permitiendo su salida y evacuación. Esto es lo que se llama habitáculo indeformable, y en él intervienen la solidez de los pilares, el techo, los paneles de la puerta y los refuerzos de esta estructura. Se puede, en los autos modernos, se puede ver el interior, se puede observar que existen pocas aristas y cantos en el interior del habitáculo, como así también un acolchamiento de los elementos interiores para minimizar los daños. A los efectos son cada vez más utilizados los materiales plásticos y textiles.
El volante puede provocar serias lesiones en el conductor, ya que se encuentra enfrente de él. Para evitar daños en el pecho o en la cara, la columna de dirección cumple con unos requisitos que, en caso de la deformación del vano motor que desplaza el volante fuera de esta área peligrosa, así como evitar que se transmita la energía a través de él. Es lo que se llama columna de dirección de seguridad, o sea, desplaza el volante hacia arriba sin que impacte a la persona, absorbiendo lógicamente la menor cantidad de energía el volante. Para minimizar aún más el peligro de lesión en esta zona, se diseña el airbag, que consiste en un dispositivo pirotécnico que activa en milésimas de segundos una bolsa de aire oculta en el volante cuando se produce una colisión frontal a cierta velocidad. En caso de fallar la pericia del conductor o algún sistema activo de seguridad, haciendo inevitable un accidente, los sistemas de seguridad pasiva entran en acción. ¿Cuáles son estos sistemas de protección? El chasis y carrocería. En ambos componentes existen zonas de deformación prediseñadas que absorben la energía en caso de un impacto, y en caso de un choque frontal acomoda el motor para que no se introduzca en el habitáculo, que funciona como una especie de jaula protectora para el conductor y los pasajeros. El airbag o bolsa de aire es un invento que tiene ya muchos años, pero que ahora se ha integrado a muchos automóviles, incluso compactos y de serie. Se inflan en fracciones de segundo cuando un auto golpea un objeto sólido a una velocidad de consideración. Su objetivo es impedir que los ocupantes golpeen directamente alguna parte del auto con su cuerpo. Actualmente existen las bolsas frontales, laterales, tipo cortina, para la cabeza e incluso para las rodillas debajo del tablero. Los cinturones de seguridad, un principio elemental para cualquier conductor, básicos para la seguridad en caso de impacto, cuentan con un dispositivo de bloqueo de mecanismo en caso de sufrir una fuerte desaceleración. Los cristales cumplen dos funciones fundamentales: aislar el interior del vehículo de los agentes atmosféricos y proteger a los ocupantes de un posible accidente. Dos procesos pueden ser utilizados para la elaboración de estos cristales de seguridad. Uno de estos procesos es el proceso de laminado, que se compone de dos láminas de cristal unidas por medio de una película plástica polivinil butiral de 0,76 milímetros de espesor. Este tipo de cristales aminora la probabilidad de que una persona pueda salir despedida del vehículo en caso de un impacto importante. Otro tipo de cristal es el templado, utilizado en los laterales y en las lunetas. El cristal es calentado a unos 650 grados, más o menos, y se lo enfría rápidamente, o sea, en forma brusca, durante algunos segundos, permitiendo que la superficie externa sea más resistente que la interna, reduciendo el riesgo de heridas serias en caso de un accidente, ya que el mismo se fraccionará en pequeñas piezas sin bordes que puedan lesionar a los pasajeros. O sea, se genera como una fisura y no explota en mil pedazos como eran los cristales anteriormente. Los cristales juegan un papel importantísimo en cuanto a la seguridad. Para ellas pueden ser de 3 capas para evitar que vuelen las astillas en caso de un siniestro. Todo lo contrario con los laterales, que se fragmentan en pequeñas fracciones, inclusive hasta polvo, para no dañar a los pasajeros. Los asientos. En el diseño de los asientos en cuanto a los choques debe cumplirse que sujeten a los ocupantes. En caso de las plazas delanteras, o sea, los asientos delanteros, evitar que se resbalen por debajo del cinturón de seguridad. Los anclajes deben resistir el impacto con el peso del ocupante. Los apoyacabezas protegen a las cervicales de los golpes que se puedan producir por la parte posterior del choque
Los asientos posteriores deben ser capaces de retener el empuje de la carga del baúl. Para menores de 10 años es necesaria la utilización de sillas especiales para niños que adaptan la condición de seguridad a sus cuerpos pequeños y frágiles. La prueba de choque, o crash test, como se llama, permite comprobar que realmente el grado de protección que ofrecen las carrocerías simulando diferentes choques. La deformación debe absorber gran parte de la energía y mantener el habitáculo prácticamente sin deformación. También existen los elementos de seguridad activa. Su cometido es evitar al máximo los accidentes. La seguridad activa agrupa todas las partes que permiten que un vehículo mantenga su estabilidad e integridad al momento de conducir en condiciones regulares. Comprende todas las soluciones que garanticen una frenada estable y potente, buenas recuperaciones y un comportamiento previsible que nos permite superar las posibles situaciones críticas. El chasis. De la rigidez del chasis dependerá mucho la capacidad del vehículo para afrontar las fuerzas que se generan al acelerar, frenar o tomar una curva. La medida de los ejes es muy importante para la estabilidad del auto. Obviamente, mientras más larga sea esta, más estable es el vehículo. Los frenos. Evidentemente, la función del sistema de frenado es esencial para la seguridad del conductor. Todos los sistemas de frenado actuales cuentan con circuitos independientes que permiten frenar con seguridad en caso de que alguno falle. Entre los más seguros sistemas de actualidad se encuentran los antibloqueo o conocidos popularmente como ABS, que impiden que los neumáticos se abarren, o sea, se bloqueen, y reducen la distancia de frenado manteniendo la capacidad de cambiar de dirección para evadir obstáculos. O sea, que si nosotros frenamos y doblamos no tenemos problema de que el auto derrape como tal. La legislación al respecto nos dice que los vehículos automotores deberán tener dos sistemas de freno de acción independiente. Las motos, al menos uno. Y los acoplados que transportan más de 1.500 kilos de carga deben poseer un sistema de freno que sea operado por el conductor del chasis, o sea, el que va conduciendo el tema. La dirección. Importantísimo dispositivo que garantiza la maniobrabilidad del auto y puede evitar un accidente incluso sin necesidad de frenar el vehículo. Los sistemas de dirección de los autos actuales se endurecen a altas velocidades para evitar posibles accidentes. La servodirección. Los sistemas de dirección nuevos, o sea, la dirección servoasistida, nos permiten hacer menos esfuerzo en el volante a la hora de maniobrar con el coche parado, manteniendo una dirección correcta cuando circulamos a altas velocidades. El sistema de dirección pretende asegurar un perfecto control del coche incluso en condiciones límites. Las presiones del trabajo del sistema hidráulico, o sea, se calibran para que quienes se sientan al volante sientan constantemente un alto grado de adherencia de los neumáticos con la carretera, consiguiéndose de esta manera un grado de seguridad muy alto. La suspensión. La suspensión hace que el auto se mantenga estable en cualquier condición de manejo, además de que absorba las irregularidades que pueda tener el terreno, mantiene los neumáticos con la mayor contacto posible con el piso. Las barras de estabilizadora conectan las dos ruedas de cada eje y sirven para controlar la inclinación del coche, sobre todo en las curvas. Las suspensiones tienen una labor importantísima en la seguridad activa. Son el conjunto de elementos que se encarga de apoyar el coche sobre las ruedas. La forma de apoyar un coche sobre las ruedas se va haciendo cada día un poco más compleja, pero obedece al mismo principio que los primeros y anticuados sistemas de suspensión.
La carrocería del coche no es una misma pieza con, no es, perdón, una misma pieza con ruedas, sino que se une las ruedas a través de elementos elásticos. Elementos elásticos diseñados para evitar que la carrocería se incline y pierde geometría paralela del coche en la carretera. Suspensiones que facilitan la entrada en curvas y compensen los movimientos en las direcciones provocadas por nuestra conducción, no muy correctas a veces. Neumáticos. Son las piezas más importantes del auto luego de los componentes mecánicos. El compuesto de los mismos y su dibujo deben garantizar una tracción adecuada en cualquier clima y condición. Es de suma importancia mantener un buen estado de las cubiertas del vehículo y ante un desgaste renovarlas ya que van perdiendo adherencia. La legislación establece que los neumáticos deben tener un dibujo con una profundidad mínima no inferior a 1,6 milímetros, como así también no poseer elementos que puedan dañar la estructura vial. Bueno, ahora vamos a ver el tema de las motocicletas de baja cilindrada, que también forma parte hoy por hoy de la circulación de las personas en el ida permanente, en el quehacer diario, como también el transporte al trabajo. Desde ya, toda motocicleta que se use para trasladarse tiene que cumplir con todas las exigencias que la legislación le imparte. O sea, todas las normas de ordenamiento de espacio público. En cierta manera, la persona que está conduciendo una motocicleta tiene que tener condiciones físicas y psíquicas adecuadas para la conducción, una licencia de conducir habilitante, un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, la cédula de identificación del vehículo, un casco protector, conductor y acompañante, y dispositivos de seguridad en condiciones como frenos, luces, cubiertas, etc. El casco, única medida de seguridad que protege la parte más delicada y vulnerable de la cabeza. Si ven ahí, hay un cuadro donde dicen las exigencias. Lógicamente, para que sea eficiente el mismo, tiene que tener una estructura en perfecto estado. O sea, tiene que proteger realmente ante la eventualidad del golpe. Ajustarse perfectamente la cabeza, o sea, y llevar el cierre abrochado siempre. O sea, esos cascos que se usaban antes, que eran los de trabajo, o sea, los cascos protectores, esos ya hoy no funcionan. De los ojos y del rostro. Al circular en moto, el viento, el polvo, la suciedad, la lluvia, los insectos pueden provocar reacciones del organismo en los ojos que son peligrosos para la conducción. Es indispensable utilizar algún tipo de protección. Visera en los cascos suele ser de plástico, resistente a los golpes, no se astillan. Anteojos antiparras con cristal de material plástico de alta resistencia a los impactos, lo más cerrado posible que cubran bien los contornos de los ojos. Otra protección son los guantes, protegen a las manos de las inclemencias del tiempo. Se utilizan especialmente en época invernal, días de lluvia. Existen distintos materiales y deben tenerse en cuenta su finalidad para elegirlos correctamente. Deben poseer algún material antideslizante en los dedos para cumplir la función de agarre. Posición del cuerpo para un buen control de la moto. Primero la postura. Adoptar una posición cómoda, de tal manera que los brazos estén levemente doblados cuando se tome el manubrio. Los pies, mantenerlos firmes en los pedalines delanteros, cerca de la palanca del freno y velocidades. No arrastrarlo, que la punta de los pies no apunte hacia abajo. Las manos, hay que sostener el manubrio con la presión adecuada al tipo de vía, manteniendo la muñeca derecha en posición recta para evitar el accionar del acelerador de manera accidental. Las rodillas, mantenerlas ajustadas contra el tanque de combustible. Factores físicos que afectan a la conducción. El sueño. Afecta la capacidad de atención a la conducción y de reacción. Efecto de disminución de los reflejos, de la agudeza visual, visión borrosa.
aparición de microsueños que provocan pérdidas de conciencia durante un breve instante. Fatiga. La fatiga produce continuos movimientos y cambios de postura, parpadeos constantes, sensación de pesadez y cefaleas, torpeza, dificultad para mantener y concentrar la atención, aumento del tiempo de reacción. El alcohol. Su consumo, por mínimo que sea, produce alteraciones psíquicas y físicas que perjudican la conducción segura. Algunos de sus efectos son alteraciones en el comportamiento, tiempo de reacción más lento, disminución de la atención y concentración, disfunciones en la percepción, alteración en los reflejos, etc. El mínimo consumo de alcohol altera las funciones normales del organismo, por lo tanto, por favor, si conduce, no beba.